Voy a daros mi opinión sobre el fichaje de Ferran Torres, sobre las consecuencias económicas y sobre lo que creo que le aporta futbolísticamente al Barça. Ferran Torres, 21 años, hace 22 en febrero, porque es del 2000, por eso no recordaba si tenía 21 o 22. Va a llegar al Barça con 21 años, va a hacer 22 en febrero. Es decir, para el Barça es un fichaje de futuro. Para el Barça es un fichaje de futuro. Para el City es un buen negocio. Yo diría que es un gran negocio. Lo fichó del Valencia por 25 kilos. Se lo va a vender al Barça por 55 más 10. De cumplirse los variables por 65. Es decir, de cumplirse los variables con una plusvalía de 40 millones de euros para el City. Gran operación para el City, económica. En la deportiva no ha sido mala. O sea, no ha sido el futbolista decisivo que necesitaba a lo mejor el City, pero es que Ferran Torres, que tiene mucho gol para ser un extremo, no es un delantero centro. Ferran Torres en el Valencia jugaba en la banda derecha. Ferran Torres es un futbolista que puede jugar de delantero, pero casi más como un falso 9 que como un delantero centro rematador. En ese dibujo en el que el Barça puede jugar efectivamente con falso 9 le puede ir bien. Yo tengo pocas dudas de que Xavi, porque él lo ha dicho además de manera pública, no quiero que se apague la tele, por eso muevo esto de aquí. Xavi ha anunciado de manera pública que él considera tanto a Dembélé como a Ansu Fati extremos y que quiere jugar con extremos y que le da una importancia decisiva en su juego en el del Barça a jugar con extremos. El Barça ideal soñado por Xavi tiene a Dembélé como titular sin que se lesione, tiene a Ansu Fati como titular y futbolista decisivo y seguramente futbolista franquicia en el Barça sin que se lesione, y tiene a un delantero que tenga gol que ahora mismo no está en la plantilla. Memphis Depay es un buen futbolista para el Barça. Más que un buen futbolista para el Barça, yo diría que es un buen futbolista para este Barça. Pero Memphis Depay no es un futbolista para, teniéndolo de delantero centro, que sea un delantero decisivo para aspirar a ganar la Champions. Delanteros centros de un equipo que aspira a ganar la Champions es tener o con los tres de arriba, Salah, Firmino, Mané, es tener a Lewandowski, es tener a Benzema, es tener a Mbappé, es tener a... no sé... es tener a futbolistas que marcan la diferencia, que marcan goles. Ahora bien, demos por sentado que Ferran Torres, por lo menos en mi opinión, es un buen futbolista, es un buen fichaje para el FC Barcelona, ¿de acuerdo? Para mí, Ferran Torres, repito, es un buen futbolista, es un buen fichaje para el FC Barcelona. Incluso, yo creo que hasta ahora no hay mucha gente que tenga dudas de que Ferran Torres es un buen futbolista que además tiene gol. Y que es un buen futbolista que le va a venir bien al Barça seguro. Mi pregunta es si este es el futbolista que en este momento necesitaba el Barça. ¿Qué es lo más importante para el Barça esta temporada? ¿Cuál es el objetivo del Barça esta temporada? Clasificarse entre los 4 primeros. Ese es el objetivo. El FC Barcelona necesita estar entre los 4 primeros porque económicamente no estar en Champions es una ruina. Por 2 motivos, ¿de acuerdo? Por 2 motivos. No solo porque estar en la Champions y clasificarte a la fase de la fase de grupos a los octavos te supone aproximadamente entre 40 y 50 millones de euros por temporada, que es decisivo para la viabilidad económica del Barça y para mantener el nivel. Primero, mantener el estatus económico, que para el Barça es muy importante. Y segundo, que no es menos importante, si el Barça se sigue planteando, llegado un momento en el que tenga más patrocinadores o acceda a firmar el acuerdo con CVC o lo que sea que suceda, que el Barça le permita tener mejores condiciones económicas, es muy importante para convencer a un gran futbolista no solo la pasta que tengas, sino lo que le ofrezcas de proyecto a futuro. Y yo creo que ahora mismo Mbappé o Haaland es difícil convencerlos para ir al Barça. ¿Por qué? Porque estás diciéndole a un futbolista que puede aspirar a irse al equipo que quiera del mundo, que se vaya a un club que juega la Europa League y que no tiene garantizado jugar la Champions la temporada que viene. Si el Barça no se metiera entre los 4 primeros y tuviera que jugar la Europa League la próxima temporada, para el Barça eso no es solo una hostia económica terrible, es también una hostia de reputación. Si el Barça se decidiera, porque repentina y casi milagrosamente tuviera el dinero para hacerlo, a intentar fichar a Haaland, que puede irse a cualquier club del mundo, yo creo que le costaría mucho irse a un equipo que la temporada que viene vaya a jugar la Europa League. ¿Qué sucede con el caso de Ferran? Yo creo que es un caso distinto porque él necesitaba sentirse estrella en un equipo. Ferran seguramente nunca llegó a ser la estrella que él quiso en el Valencia, porque el Valencia es verdad que no le valoró de esa manera.
se fue al City como un gran jugador, que lo era porque le ficha uno de los mejores jugadores de Europa, uno de los mejores equipos de Europa, pero claro, la competencia que tiene en el City no le permite ser a Ferran Torres el futbolista franquicia sobre el que se asiente el futuro del City, porque hay muchos y muy buenos. El City no le puede dar ese sitio a Ferran. Yo creo que fue un buen movimiento para Ferran irse allí, una buena experiencia. Creo que ha sido una gran operación económica, seguro, porque gana casi 40 millones de euros el City entre la compra y la venta con Ferran Torres. E incluso una buena operación deportiva para el City porque le ha sacado rendimiento los meses, el tiempo que fuera, el año y medio que fuera a Ferran Torres, ¿vale? En un Barça que aspira a ganar la Liga de Campeones o sea el gran favorito, en el Barça de Messi, Ferran Torres sería el jugador franquicia. Imposible. Pero en este Barça, Ferran Torres sí puede ser una de las grandes estrellas y una de las grandes esperanzas sobre las que se asiente el futuro a medio plazo del Barça. Pero que si luego resulta que el Barça tiene la capacidad de comprar un delantero centro, que en realidad es lo que más necesita para sus filas, Ferran Torres seguirá siendo un futbolista importante para el Barça, pero no su delantero centro y no su jugador franquicia. Pero podría seguir jugando en ese 4-3-3 en el que va a jugar casi siempre el Barça por la derecha. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es Ferran Torres un buen delantero centro? Para mí no. ¿Es un buen falso 9 que pueda ser una buena alternativa a un delantero? Para mí, sí. ¿La mayor necesidad que tenía el Barça era el gol? Para mí, sí. ¿La suple de manera perfecta con el fichaje de Ferran Torres el Barça esta necesidad? Para mí, no. Ahora, ¿el Barça es a Ferran Torres a lo máximo a lo que puede aspirar ahora? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay futbolistas en el mercado que por 60 millones de euros, como le va a costar al Barça, 65, 55 más 10 en variables, tengan más gol que Ferran Torres. Ahora bien, que este es el otro problema. Hay futbolistas con el futuro, el recorrido y la posible amortización del fichaje de Ferran Torres al alcance del Barça. Para mí, no. Es decir, ¿tú puedes fichar por menos dinero y más rendimiento inmediato a Cavani? Sí, porque lo normal es que te garantice gol inmediato. Pero Cavani es un futbolista para rendimiento inmediato y quizá para una temporada o una y media. O sea, esta y otra. Se acabó. Es decir, el Barça, en vez de estar invirtiendo para luego poder recuperar o poder amortizar bien esa inversión, lo que está es gastando con Cavani. Teniendo en cuenta que Ferran Torres llega ahora como medida de urgencia y que por tanto es importante y urgente, porque el Barça tiene un problema con el gol, el Barça le falta gol, el Barça tiene ocasiones que no termina de finalizar bien, eso es un problema para el Barça. Para competir al máximo nivel tienes que meter un tío que meta muchos goles. ¿Lo tiene el Barça ahora? No lo tiene. ¿Es Ferran Torres lo que necesitaba el Barça? A ver, yo creo que Ferran Torres es un futbolista que le viene muy bien al Barça. Es un futbolista que va a ser titular indiscutible en este Barça, ya sea como extremo diestro o ya sea como falso 9. Es un futbolista, por tanto, que le viene bien, es un futbolista interesante para el Barça, incluso es un futbolista que, como él ya quería, puede ser el futbolista sobre el que se asiente el ataque del Barça. De este Barça. ¿De un Barça campeón de Europa? Pues seguramente no. Porque en un Barça que aspira a ser campeón de Europa, yo creo que Ferran Torres no es un futbolista que tenga el gol suficiente para garantizarse ese rendimiento. En un Barça que ahora mismo aspira a meterse entre los 4 primeros en la Liga, creo que sí le da a Ferran Torres para ser ese delantero que necesita. Pero bien, digamos otra cosa. Claro, Ferran Torres ha costado 55 millones de euros, más 10 en variable. Ese es el precio que se está filtrando. 55 más 10. Por 65 millones de euros, que es la pregunta que yo me hago ahora, por 65 millones de euros, ¿habría alguien en el mercado que se acerque mejor a las características de lo que necesita el Barça? Pues habría que mirarlo, porque por 65 millones de euros ya encuentras futbolistas buenos. Pero claro, lo que yo os decía antes es, tú puedes fichar a Cavani por mucho menos, pero Cavani no es una inversión, Cavani es un gasto. A Cavani lo tienes para que en la segunda vuelta te meta 10 goles y te meta entre los 4 primeros. Rendimiento inmediato, pero es un gasto. ¿Se va a convertir en el delantero que le solucione los problemas al Barça? Nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Es difícil saberlo. Yo lo que sí creo
es que este no es el futbolista que más falta le hacía al Barça. Siendo un futbolista, repito, importante para el Barça, creo que no es el futbolista que más necesitaba el Barça. O sea, para mí va a ser un futbolista muy importante. Es una llegada que le da un salto de calidad al Barça. Le da un salto de calidad al Barça. Y yo creo que eso sí es importante. Creo que sí es importante que tengamos en cuenta que es un futbolista que le viene bien al Barça. Si la pregunta no es si Ferran Torres le viene bien al Barça, es que yo creo que en eso no hay ninguna duda. Nadie tiene ninguna duda, ¿no? Yo creo que nadie tiene ninguna duda sobre eso. Yo creo que la única duda es si es Ferran Torres el futbolista que más necesitaba el Barça ahora. No que sea un mal fichaje.